Hola, ¿qué tal, comunidad de Haciendo del Turismo? Sean bienvenidos un lunes más a este tu programa de Viaje en Viaje, en donde tenemos invitados e invitadas especiales para que conozcas cada una de las empresas y más allá de las empresas, para que conozcas a las personas que están detrás de cada una de las empresas. Y para ello, el día de hoy nos acompaña la maestra Nayeli Escamilla. ¿Cómo está, estimada maestra? Muy bien, feliz de estar contigo, de coincidir, de colaborar y por supuesto de trabajar en esto que tanto que amamos, que es el turismo. Claro que sí, sí me escucha bien. ¿Hay algún problema de conexión? No, sí estamos bien, ¿verdad? De acuerdo. Sí, sí, te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas? Para todos aquellos que nos están viendo a través Vale. de la transmisión en vivo, les pedimos que cualquier duda, comentario nos lo puedan hacer llegar y comentar a través de el live. Y también nos van a poder visualizar en el canal de YouTube. Así que acompáñenos, disfruten de este su programa Haciendo del Turismo de Viaje en Viaje. Y vamos a entrar en particular a conocer un poco más acerca de la maestra Nayeli y para poder también conocer lo que ellos trabajan y operan, ¿vale? Le voy a compartir una presentación y si gusta ir dialogándonos acerca de lo que hacen y ya nada más usted me comenta la siguiente o posterior y vamos checando esta información. Los dejo con esta Claro, presentación de la maestra para que nos hable un poco más de lo que están trabajando y claro que sí, Fer. Bueno, pues un problema de tecnología. Así pasa en esto. Estamos en vivo. sí, sí, es en vivo, así que pues ni modo, así es esto, ¿no? Te decía que pues compartimos ese amor por la camiseta politécnica, entonces pues soy egresada orgullosamente del Instituto Politécnico Nacional, soy licenciada en turismo, egresé en el 2003, o sea que ya llevo más de veintitantos años en el medio. Y también, pues, formo parte de la primera generación de guías de turistas del instituto, orgullosamente también. Y he colaborado con instituciones como, por ejemplo, Casa Vecina, que estaba ahí en la calle precisamente de Regina y primer callejón de Mesones, como por el año 2000. Trabajé en una empresa también que manejaba excursiones para niños como 10 años. Eso me ayudó mucho a tener esa paciencia, a tener esa parte de, pues, tomar decisiones en el momento, porque ya saben que no faltaba el niño que corría, ya se cayó, ya se descalabró, ya se enterró el columpio en la cabeza y bueno, muchas cosas que nos pasan cuando estábamos en el medio. Después empecé a trabajarle a dos empresas que trabajaban turismo receptivo. Justo cuando estaba estudiando en el diplomado de guías, fue invitada para colaborar en estas empresas y de ahí dije, ah, mira, pues así se maneja también lo receptivo. Lamentablemente en nuestro sector a veces no es muy bien valorado nuestro trabajo y pues es cuando uno toma la iniciativa de emprender y de poder empezar a trabajar de manera particular, ¿no? Entonces, como decimos popularmente, me puse las pilas y formé mi operadora turística desde el 2005. Tengo un equipo en la actualidad de 5 colaboradores maravillosos. Algunos son egresados también del diplomado de guías y estoy estudiando en la actualidad la maestría en gestión e innovación turística en la Universidad Anáhuac, ¿sí? También le colaboramos desde el año 2019 a la empresa Capital Bus, le realizamos sus recorridos temáticos y tengo, bueno, hace como 15 años le trabajaba algunos recorridos a la UACM. En la actualidad volvieron a retomar el proyecto y bueno, estamos en vías de volver a trabajar y con el Instituto Politécnico pues también soy docente en el diplomado de guías y también tenemos un proyecto que inicia esta semana con el Centro Cultural Jaime Torres Bodet para
acercar la historia y la cultura precisamente de nuestro instituto a la comunidad politécnica y a las personas interesadas en toda esta historia y la cultura que también nuestro instituto tiene muchísima fe. Pues eso es lo que hago y lo que he hecho todo este tiempo, estos 20 años. Muy bien, sí, la verdad que tanta experiencia y grata experiencia que nos puedes compartir y sí, colegas por parte del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Turismo. Y vamos a entrar un poco más a detalle ya que nos compartes antecedentes de tu experiencia personal y profesional. Si gustas irnos comentando qué es lo que podemos ver, por ejemplo, aquí vemos un mapa de la Ciudad de México, patrimonio turístico y cultura de la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes comentar? Rutas que tienen o experiencias que tienen aquí en Ciudad de México. Así es, somos especialistas desde hace más de 15 años de Ciudad de México. Hacemos rutas, por ejemplo, en el centro histórico de la ciudad. Sí tenemos el típico City Tour, pero también manejamos cerca de 30 rutas por calles de nuestro grandioso centro histórico que tiene una declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987. Entonces, podemos hacer recorrido en la calle de Madero, recorrido en la calle de Donceles, recorrido en la calle de Guatemala y a veces nos apoyamos también no solo de nuestro equipo de colaboradores, sino también de algunos especialistas. A raíz de la pandemia, pues empezamos a hacer algunas sesiones virtuales los miércoles y se fueron uniendo arqueólogos, historiadores, artistas, ¿no? Entonces ahora ya que empezamos a retomar de nueva cuenta los recorridos presenciales, pues estas personas se han unido a hacer estos recorridos de manera presencial y mostrar esta otra cara que tenemos precisamente de nuestra ciudad. Sabemos que la ciudad tiene 16 alcaldías y cada una de estas alcaldías pues ofrece, perdón, un bagaje cultural enorme. A veces podemos ir a un mismo sitio, a Coyoacán, ¿no? Por ejemplo, pero podemos ver, no sé, 3 rutas en ese recorrido, porque es la ruta inicial, llamémosle así, más algunas otras que son temáticas o a profundidad. También nuestra ciudad, nuestra hermosa Ciudad de México, pues conserva una gran cantidad de museos, es una de las ciudades con más museos en el mundo, entonces podemos visitar, por ejemplo, la semana pasada fuimos al Museo Nacional de Arte y les platiqué de la historia, de la arquitectura de este edificio que está en la calle de Tacuba número 8, pero también vimos la exposición temporal de ángeles, estas huestes celestiales. Entonces, es eso, vamos al recinto, podemos ver en esta primera visita, no sé, historia, arquitectura, y en la segunda visita podemos ver esa exposición temporal y en otra tercera visita a lo mejor una sala permanente que tenga el museo. Entonces ir como dosificando, ir como desmembrando esa parte cultural que cada edificio, cada recinto, cada espacio cultural tiene. Fer. A eso nos dedicamos, te digo, desde hace más de 15 años en operadora turística. Muy bien, y en contexto o en general, a ver si puedes ayudarnos o comentarnos aquí, alrededor de cuántas rutas tienen ustedes para Ciudad de México o cuántas crees que se puedan desarrollar. Digo, Ciudad de México, aunque se ve chiquito, yo creo que está amplio y se pueden hacer muchas rutas, pero a ciencia cierta y con su experiencia, ¿cuántas rutas se pudiesen desarrollar en Ciudad de México o visitas turísticas? Pues fíjate que tenemos clientes que están con nosotros desde hace más de 17 años, a los cuales les mando muchos saludos. Y con ellos hemos visitado, como te comentaba, un mismo recinto, pero jamás repetimos lo mismo. O sea, ahí nos damos idea de la cantidad de elementos culturales que podemos tener. Si le vas pasando, Fer, las láminas, por favor, siguientes, contestando tu pregunta, vemos, por ejemplo, en el norte de la ciudad, ahí está el equipo de colaboradores, Anel, ahí está Marilú, Beto, ¿no? Les mandamos muchos saludos. Ahí está también Oscar Maciel, Isabel Correa y muchos más que han pasado también por aquí, pero bueno, les mandamos saludos a ellos. Y la siguiente lámina, ahora sí, por favor, Fer. Vamos a tener, por ejemplo, ahí está la Basílica de Guadalupe, ¿no? En una primera ruta vamos a ver su historia y su arquitectura y en una segunda ruta
vamos a ver 4 templos, todos así muy bien explicaditos su historia, su arquitectura y cada uno de los santos, santas y vírgenes que lo acompañan, ¿no? Si le sigues a la siguiente, vamos a ver en otra ruta, por ejemplo, esos templos o conventos, ¿no? La Basílica Antigua, el Templo de Capuchinas en otra ruta, la siguiente, por favor, vamos a encontrar que vamos a mostrarles, por ejemplo, la Capilla del Pocito, ¿no? La Capilla de Indios, ya subimos, hacemos el esfuerzo y en la siguiente vamos a visitar, si tú ves, el Panteón del Tepeyac. Entonces, este panteón, que es uno de los panteones también muy interesantes por todo su arte funerario que tiene, pues es lo que vamos a ir explicando, ¿no? Al ir subiendo, al ir conociéndolo, y hay lugares donde se tiene que hacer la gestión ante las diversas alcaldías para conocer todo ese acervo importante que va a tener, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos ir desmenuzando. Esta sería una ruta hacia el norte en la alcaldía Gustavo Amadero, pero, por ejemplo, si le das siguiente a la otra lámina, vamos a encontrar, por ejemplo, miren, ahí está el conjunto escultórico, la ofrenda que casi nadie conoce. En la otra, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que les decía de la alcaldía Azcapotzalco. Ahí vamos a conocer el centro de Azcapotzalco, su glifo, su toponímico, su archivo, el convento principal que vamos a ubicar en el centro, la que sigue, por favor, Fer. Y vamos a poder ver también una biblioteca que es la Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas, que conserva pinturas del maestro Juan O'Gorman. Entonces, también la mayoría de estas rutas que nosotros hacemos, si hay personas jubiladas o de tercera edad interesadas, los jueves tenemos un programa de visitas que les llamamos los jueves de jubis, o sea, de jubilados, ¿no? Y entonces en estas rutas vamos a mostrar toda esta riqueza cultural, pero nos vamos a ir al final a comer todos juntos en alguno de los restaurantes típicos. Por ejemplo, cuando hacemos esta ruta de Azcapotzalco, pues nos vamos a la cantina, una cantina emblemática que vamos a tener ahí en el centro de Azcapotzalco, o nos vamos a las gaoneras o nos vamos a las petroleras. Entonces, eso también va haciendo que el grupo se vaya integrando, ¿no? Y les digo, pues imagínense, nuestros clientes más antiguos ya llevan con nosotros 17 años. Entonces, esa parte importante de mostrar el acervo, pero también de ir integrando a las personas a los grupos. La verdad que el turismo, y tú lo sabes bien, Fer, pues somos también esta parte educativa, pero esta parte también sanadora y recreativa, que a lo mejor la persona que es muy huraña y que no se integraba con el grupo, pues poco a poco la vamos jalando a integrarse. O la persona que a lo mejor está sola, ¿no? Porque murió su esposo o su esposa, la vamos integrando ahí. Entonces, la verdad ha sido muy interesante todo este proceso de cómo el turismo ayuda también a estas personas en, pues, como en esta terapia también psicológica, ¿no? De integración con los grupos. Así es, Fer. Si quieres, en la otra lámina, mira, ahí vamos a tener el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí, como te decía, tenemos el famoso City Tour, que vamos a tener que, pues, la mayoría de las empresas, tour operadoras o agencias manejan, pero también ahí les decía, vamos a desmembrar cada una de las calles, ¿no? O anteriormente a pandemia, hacíamos en conjunto con los maestros de la Catedral Metropolitana una visita que se llama Ven y conoce la catedral, donde subíamos al mirador, a las torres campanario, bajábamos a los vestigios prehispánicos, veíamos toda esa parte arqueológica y en ese recorrido integrábamos una visita también a algunas de las capillas de la catedral. Son 14 capillas, imagínense, pero nada más integrábamos 2 o 3 en el recorrido. Entonces a la gente les gustaba mucho porque aunque no fueran de religión católica, les encantaba la historia, la arquitectura, las leyendas, las historias que hay de santos ahí. Entonces, la verdad, vale mucho la pena. Ahorita ese recorrido no lo tenemos habilitado por el momento porque
está en restauración y en mantenimiento de la catedral, pero yo espero que el próximo año podamos accesar a todos estos espacios y la volvamos a disfrutar majestuosamente como se disfrutó antes de pandemia, ¿sí? Entonces, es eso, ir como desmembrando cada uno de estos edificios, porque a veces le preguntamos a la gente, oiga, ¿conoce esto? Ay, sí, paso diario por ahí, ¿no? O trabajo por ahí, pero pues no es lo mismo conocer, observar, entrar, ¿no? Que nada más pasar y verlo por fuera, que a veces ni sabemos el nombre del lugar. ¿A poco no te ha pasado, Fer, que te dicen así? ¿No? Entonces, es esa parte interesante que tienen los lugares y hablar por qué se lleva el nombre del Zócalo, o sea, por qué se le dice esta plaza, conocer los edificios alrededor, ¿no? Desde un edificio del ayuntamiento, el Sagrario Metropolitano, entonces cada edificio lo vamos conociendo a profundidad. Por eso te digo que tenemos una cantidad invaluable e incansable de rutas turísticas en nuestra ciudad. Sí, la verdad que sí, justamente ahorita que estabas comentando esa visita a la catedral, te iba a hacer la pregunta que por qué no se está desarrollando, Ujú. pero la contestaste al momento. Esperemos que pronto se pueda abrir porque la verdad que sería gustoso poder asistir a este tipo de recintos y poder hacer ese recorrido. Y lo que dices, ¿no? Realmente muchas veces decimos que conocemos nuestra propia ciudad, hablando principalmente, y yo creo que nos falta mucho por recorrer o mucho por conocer, aunque es una ciudad que se pueda ver chiquita. Para aquellos que nos están viendo, la Ciudad de México tiene mucho que ofrecer en cada una de las alcaldías. Y si gustas ir complementando, mira, aquí está lo del Templo Mayor, si nos gustas comentar algo al respecto. Sí, es grande, ¿no? Al menos ahora que tuve oportunidad el mes pasado de ir a Europa, pues ahí sí vi que eran chicas, ¿no? Las ciudades, porque la recorrías casi de lado a lado en un solo día. Y bueno, te digo, conociendo, de ir Naye, se está cortando un valorando poco tu audio, no sé si me estás escuchando bien, nada más para que no te escuchamos la desde que ciudad, inició esta pues sí, parte. haciendo ahí tomé esos cursos, claro, porque eran en 3 semanas, eran personas jubiladas. Hmm. De acuerdo, en lo que recobramos nuevamente el audio de la maestra Naye, comentarles que este programa lo pueden ver a través de Haciendo del Turismo Oficial, a través de nuestro canal de Facebook y también a través de nuestro canal en YouTube, ya que la importancia de este programa es para que conozcas a las personas y a las empresas que pueden brindarte servicios de calidad para tus recorridos o tours en de México. Y en un momento más se vuelve a incorporar la maestra Naye, un problema de interferencia digital, pero reiterándoles que si ustedes gustan de visitar la Ciudad de México, tenemos 16 alcaldías y donde ustedes pueden hacer diferentes recorridos. Ahorita ya nos mostraba, por ejemplo, el norte de la ciudad, que podemos hacer la visita a la Basílica, recorridos en el centro histórico, así como en estos momentos en el Templo Mayor donde ustedes pueden conocer la vasta cultura y riqueza arquitectónica que tiene la Ciudad de México. Y uno de los comentarios que hacía muy bien la maestra Nayeli es acerca de que siempre creemos conocer un lugar y realmente yo creo que aunque transitamos o caminamos por las calles de Ciudad de México,
muchas veces desconocemos gran parte. ¿Y por qué lo digo? Porque también un dato curioso para todos aquellos que no han visitado la Ciudad de México, para aquellos que no saben este dato, la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos en el mundo. Eh, Pudiese decirse que en cada esquina vamos a poder encontrar un museo, en donde vamos a encontrar museos desde el Museo del Juguete, el Museo de la Ciudad de México, el Museo del Estanquillo, el Museo de Cera, el Museo de la Inquisición, diferentes tipos de museos, como es el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, la parte del Museo del Ejército, el Museo del Perfume. Entonces, si tú quieres conocer alguno de estos museos, puedes contratar algún servicio turístico mediante la operadora Quetzali directamente con la maestra Nayeli Escamilla y ellos te van a dar un buen recorrido, un buen tour por la Ciudad de México. Así que ya conoces, ya estás conociendo parte de los que operan. Un dato ahí importante, igual comentarles, la maestra Nayeli es parte del diplomado, forma parte del diplomado de él, ya es de turistas, entonces están en buenas manos y con guías certificados y acreditados, mejor dicho, por parte de la Secretaría de Turismo Federal. Maestra Nayeli ya está aquí con nosotros nuevamente, todavía no. De acuerdo, seguimos esperando a que se reincorpore y como les comentaba, contratar guías de turismo acreditados por sector federal te da la seguridad de que vas a tener un buen recorrido. Esto porque cuando nosotros visitamos alguna zona arqueológica, algún lugar, algún recinto, algún museo, muchas veces nos quedamos con la idea superflua o de qué es lo que ofrece el lugar, ¿no? O sea, su arquitectura, eh, que podemos ver en algunos casos coloquialmente hablando, ¿no? O sea, esas piedritas, realmente un guía de turistas te menciona por qué los vestigios arqueológicos, cuál es la razón, qué podemos encontrar en la Ciudad de México, en diferentes destinos, porque ellos tienen los estudios, los conocimientos para poderte brindar un tour de calidad y darte la información correspondiente de cada uno de los lugares que visites, ya sea Ciudad de México, cualquier otra parte de la República Mexicana, contrata guías de turistas acreditados. ¿Cómo los vamos a poder reconocer? Ya que ellos tienen o cuentan con una credencial vigente donde ustedes pueden solicitarla también, ya que esta debe de estar a la vista de los clientes, usuarios y viajeros, esta credencial para que ustedes la puedan visualizar y de igual ver la vigencia de la credencial. Esto es fundamental, los guías de turistas tienen que renovar su credencial cada cierto tiempo para poder refrendarlo y seguir teniendo estos conocimientos que los permita continuar con las visitas guiadas. Ya está aquí la maestra Nayeli, nada más que conecte su audio para que podamos continuar con esta presentación. Hola, ya llegué, ya regresé. De Ay, ese, acuerdo. mil disculpas, porque No, me aquí ya botó. le estaba dando unos datos adicionales de los guías de turistas y de que contraten directamente contigo para alguna visita en Ciudad de México. Y nos estabas comentando antes de que fallara el internet, empezando a hablar del Templo Mayor y haciendo un análisis de tu viaje a Europa. Ah, sí, porque te decía que comentabas que que la ciudad es chiquita, ¿no? A mi parecer, la ciudad es grande, Fer, porque la ciudad pues tiene entre 40 y 42 kilómetros de extensión. Y la verdad, ahora que tuve oportunidad de ir a Europa con un grupo, pues las ciudades se recorrían rapidísimamente en un día, ¿no? Entonces ahí sí dije, ah, no, pues estas ciudades sí son chiquitas. Bueno, haciendo alusión a lo de Templo Mayor, aquí también hacemos rutas para conocer la zona arqueológica, para conocer el museo de sitio. Invitamos al arqueólogo que les decía, Álvaro Barra Rivera o al doctor Pedro Ibarra, para que nos platiquen en alguna otra sesión sobre las ventanas arqueológicas y los hallazgos y lo que se trabajó desde el año 2012. Entonces, pues te digo, va siendo como más profundo, más interesante. Esto también es con la idea de que personas que no sean
tan afines a esta parte cultural que luego dicen, ah, en los museos son súper aburridos, ¿no? Pues es que también es esa manera como les cuenten la historia, cómo los vayan llevando, porque tú bien sabes que en la conducción de grupos es muy importante en esto. Entonces es importante que ese speech que el guía dirija, pues se enamore, enriquezca, haga que la gente se sienta orgullosa, interesada por lo que está viendo. Entonces, pues cuidamos mucho esa parte para que niños, jóvenes, adultos, nacionales, extranjeros, pues disfruten del lugar que están visitando y se vayan con esa otra idea de que pues un museo no es aburrido, al contrario, va a ser un apoyo didáctico, una herramienta para poder dar nuestro recorrido turístico. Ahí sí ves, también en la lámina nos aparece el Palacio Nacional. Anteriormente podíamos pasar a dar visita a los murales plasmados por Diego Rivera. Por el momento no, pero esperemos que muy pronto podamos volver a pasar. Y también, si estaba cerrado esta parte del Palacio Nacional, pues nos íbamos a la SEP, pero ahorita están haciendo un museo de muralismo, entonces tampoco podemos pasar por el momento a la SEP, ya falta poco para que lo aperturen. Y lo que hacemos pues es llevarlo al antiguo colegio de San Ildefonso para ahí conocer también este acervo de murales que tiene el espacio, la arquitectura y bueno, pues el mismo acervo que tiene el antiguo colegio de San Ildefonso. Entonces, si ves, va siendo como muy versátil. Si no existe plan A, hay plan B y plan C. Y yo les decía que tenemos ese programa para personas jubiladas y de tercera edad. ¿Por qué? Porque son las que tienen la mayor cantidad de tiempo, de disposición, de posibilidades, ¿no? Entonces vamos y manejamos un calendario que va por mes, donde ahí les programamos mes con mes las visitas y generalmente hacemos una visita foránea al mes también, puede ser alguno de los estados, puede ser a Hidalgo, a Puebla, a Tlaxcala, ayer fuimos a Tlaxcala, y bueno, ahí también vamos haciendo alianzas con algunos colaboradores guías que pues se saben el espacio, esta temática cultural, que son pacientes, que conocen los lugares y que además pues vamos a cerrar con una rica comida en los lugares que visitemos. Entonces, te digo, eso es lo que nos gusta hacer y que la gente se vaya con ese buen sabor de boca, que disfruten los lugares, que se sienta orgulloso de ser mexicano y los que son extranjeros, pues que se enamoren de nuestro país. Justamente ahorita que comentas la parte de los museos, ahorita que no estabas dentro de la sesión, les comentaba que la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos del mundo. Así es. Se Tiene replicó mi más. audio. Si nos puedes comentar algo al respecto. Ujú, sí, es una de las ciudades con más de 160 museos en el mundo y de hecho tenemos uno de los museos también más antiguos que a lo mejor hace ratito que les comentaba de la alcaldía Gustavo Amadero. No sé si ubiquen junto a la Basílica Antigua, sobre la Calzada de los Misterios, hay un museo de figuras de cera, ¿sí? El museo, su nombre completo es el Museo de Figuras de Cera de la Villa. Y ese museo es del año de 1940, imagínense. Entonces, es el museo más antiguo que tenemos, no solo en nuestra hermosa República Mexicana, sino a nivel continente, ¿sí? El más antiguo sería uno que tenemos de figuras de cera allá en Londres, y de ahí sería este museo que nosotros tenemos. Entonces, imagínense la importancia que va a tener. De hecho, tú eres jovencito, Fer, pero a lo mejor tus papis, tus abuelitos, vieron la película esta de El Santo en el Museo de Figuras de Cera, ¿no? Entonces, esa película, las figuras de cera que salen ahí son de este museo. De hecho, los dueños son personas maduras, ¿no? Ellos siguen trabajando la técnica de esteroplastía, es decir, esta técnica que antiguamente se manejaba para hacer las figuras de cera. Son los hermanos Neira. Entonces, Eduardo y su hermano Daniel siguen trabajando esta técnica. Y si ustedes van,
Ahí tienen, por ejemplo, a Pedro Infante, a Jorge Negrete, tienen el Chavo del Ocho, ¿no? Para nuestros amigos de Centroamérica y Sudamérica que les gusta el Chavo del Ocho, pues ahí está una figura de cera, tiene al Flaco de Oro, ¿no? Tiene pues por ejemplo también algunas figuras eclesiásticas como el Papa Francisco, tiene una reproducción también de la Virgen de Guadalupe, entonces la verdad son muy versátiles. Los hermanos nos decían que están trabajando en hacer la figura de Diego Rivera, y le digo, pues también Frida Kahlo, ¿verdad? Porque son de los personajes que pues les agrada mucho conocer a mexicanos y a extranjeros, y te digo, es uno de los museos que es pequeñito, pero que es de los más antiguos que tenemos. Mira, ese dato, voy a apagar por lapsos el audio porque si no me rebota el audio, una disculpa, Naye. Entonces, lo que quería comentar es de interesante, ese dato sí no lo conocía y sí he visto la película del Santo, bueno, la pasaban en en esos canales que pasan todavía películas de hace tiempo, entonces sí las he visto. Y qué buen dato, ¿no? O sea, conocer un museo que es el más antiguo no solamente de México, sino del continente, y que esté en México y más que nada en Ciudad de México, tiene mucho que ofrecer para ustedes que nos están viendo, así que si no hay plan A, como ya lo comentaba Naye, hay plan B, hay plan C, entonces tenemos muchas rutas que ustedes pueden aprovechar y aprovechenla con la operadora de la maestra Nayeli. Si gusta continuar comentando, puede activar el audio. Claro que sí, Fer. Si le damos a las siguientes láminas, vamos a encontrar, eso es lo que veíamos del centro histórico, ¿verdad? Pero también saliendo de ese primer cuadro, tenemos, por ejemplo, el Monumento a la Revolución, y ahí en ese monumento les hablamos desde cuando se iba a concebir como el famoso Palacio Legislativo. Si ven en la imagen superior izquierda, ahí se ve como la famosa Plaza de la República es alargada porque ese palacio legislativo iba a cubrir toda esta parte de la plaza. Nada más que lamentablemente el arquitecto Emily Bernard fallece y solo hace la parte central de la cúpula. Traigan a su mente, por ejemplo, el Capitolio en Estados Unidos, ¿no? En la parte baja, si ven, hay una imagen que nos recrea cómo iba a quedar ese palacio legislativo. Y del lado derecho se ve una imagen reciente donde en la parte central se ve un elevador. Entonces, el Monumento a la Revolución, ahora ya con este acondicionamiento que le hicieron hace unos 20 años, donde ya tiene un paseo de mirador hasta arriba, tiene la linternilla. Entonces, ustedes pueden subir y es una especie de mirador hermoso. En la parte intermedia tiene una cafetería, abajo también tiene la tienda, y está el museo que se lo maneja la Secretaría de Cultura de la ciudad, y también el museo vale mucho la pena. Ya le renovaron la museografía, la curaduría, entonces está muy interesante el acervo que tiene, y pues pueden ir a este lugar y pasarse un buen rato y conocer pues la importancia del famoso Monumento a la Revolución, que Carlos Obregón Santa Cilia pues retoma este diseño hacia 1928, ¿sí? Y es también otro monumento emblemático en nuestra ciudad, además de la columna de la Independencia. Y ahí está hablando de monumentos emblemáticos, pues vemos el famoso ángel, como les decimos todos, ¿verdad? Pero pues no es ni un ángel, es una mujer y es una Victoria alada. La Victoria alada original cae en el temblor de 1957. Es una columna que manda a hacer el presidente Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia. Entonces, vamos a encontrar que desafortunadamente, pues en el temblor del 57 cae esta Victoria alada que se llama Nike. Si han visto la marca de tenis Nike, pues tiene el logotipo de una palomita, ¿verdad? Entonces hace el nombre americano, le pone Nike, ¿no? Y Nike es un nombre griego que es Nike, acento en la E, Nike.
y es una Victoria alada. Si han ido a Italia, si googlean ahí victorias aladas, victorias de la Samotracia, van a ver estas mujeres con estas alegorías, ¿no? Ella lleva una corona y va a estar trabajada en oro el diseño. Es una columna que mide 40 metros de altura y que antes de los temblores del 2017 y 2019 se tramitaba un permiso con la alcaldía Cuauhtémoc y te permitían subir solamente 10 personas, porque la columna es muy estrecha, es una columna pues del tamaño del ancho de una persona, entonces solo permitían subir 10 personas, llegabas al mirador y esas mismas 10 bajaban. Entonces, la verdad era toda una experiencia, porque imagínense la vista que tenemos desde ahí, de esta parte del mirador. Afortunadamente tuve oportunidad de subir y la vista es espectacular. Y la columna la realiza el arquitecto famoso Antonio Rivas Mercado, papá de María Antonieta Rivas Mercado. Entonces, esta mujer es famosa porque se suicida allá en Notre Dame, en Francia, y a los que les gusta pues todas estas visitas culturales, ahí en la Colonia Guerrero tenemos la Casa Rivas Mercado, donde ahora hacen visitas a través de la Fundación Conmemoraciones, que fue la fundación que rescata esta casa y que pues la verdad vale mucho la pena conocer todo ese proceso de rescate de la casa, de construcción, y el espacio es maravilloso, ¿sí? Entonces te digo, Fer, hay muchísimo que ver, que hacer en esta ciudad. Eso sí, y bueno, re- retomando esto que nos comentas de la solicitar la visita a subir, ¿crees que se llegue a retomar esta visita o consideras que después de los sismos ya no es conveniente subir? ¿Qué nos puedes comentar de ello? ¿Algún dato que tengas por ahí? Mira, lo único que supe es que la columna tiene varias fracturas al interior. Entonces, va a ser muy difícil que ya nos permitan volver a subir, porque si puede haber algún accidente. Imagínate qué tal si en ese momento que estás subiendo, por azares del destino, te toca un temblor y se fractura. No sabemos de qué manera vaya a responder el edificio, ¿no? Y de qué intensidad sea el temblor. Entonces, por seguridad, yo creo que ya no nos van a permitir subir. Muchas cosas a raíz de los temblores, a raíz de la pandemia, pues han cambiado, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, con mis alumnos que viven en Teotihuacán y que hacen muchos trabajos también de la zona, como porque llegan los turistas, sobre todo los extranjeros, y nos dicen, ay, no, ya no dejan subir a los basamentos, ¿no? A la pirámide del Sol y de la Luna, y se van muy molestos, pero es que las condiciones también de los edificios, imaginen la cantidad de años, el tiempo, la erosión del edificio, la erosión del sol, de la lluvia, del viento, pues ya no permite que ese edificio se comporte de la misma manera. Entonces también, si queremos que esto se preserve, debemos cuidar el patrimonio y por la seguridad y la garantía de cada uno de nuestros turistas, sean nacionales y extranjeros. Entonces, yo creo que esta columna ya no van a permitir el acceso, Fed. Y igual en las pirámides, pues ya ven, cada vez están restringiendo más la subida a estos espacios culturales. Sí, pues de igual forma, saberlo y compartirlo con los que nos están viendo, porque digo, a mí me hubiera gustado poder subir, pero creo que ya no se va a dar. A donde sí se me permitió subir todavía fue a los basamentos piramidales de Teotihuacán, entre otros destinos, pero también yo creo que pues por cuidado de los lugares y por el cuidado de los turistas también es conveniente pues saber a qué lugares sí, qué lugares no te pueden dejar subir por estas condiciones que tienen cada uno de los lugares. Si gustas, continuamos para ir avanzando. Sí, Fer, y ya pasamos ahí el famoso monumento al Ángel, o la columna de la Independencia. Y bueno, también uno de los lugares que le gusta mucho a los turistas nacionales, extranjeros, a los niños de escuelas, ¿verdad? El castillo de Chapultepec. Este castillo es el único castillo del continente americano. Vale mucho la pena en su historia. Lo que hacemos, Fer, es también hacer un recorrido en la parte baja
por los vestigios prehispánicos. Tiene una impresionante historia arqueológica. Entonces, como imagínate, señor Netzahualcóyotl viene y planta 3 ahuehuetes. Este lugar, el bosque, sabemos en la actualidad que es un pulmón importante para nuestra ciudad, que es el lugar de recreación de los fines de semana de los que vivimos en esta majestuosa ciudad, pero también es un lugar que, imagínate en ese momento, en ese México prehispánico, cómo estos Huey Tlatoani, y sí lo dije bien porque es un Huey, un gran, ¿no? Gobernante Tlatoa, al que bien habla, decide plantar estos árboles porque ahí va a ser esta entrada hacia el inframundo. Hay un lugar que se llama el Audiorama, toda la parte baja del cerro de Chapultepec va a tener entrada a unas cuevas, Fer, y eso se llaman el Sincalco, es decir, la entrada al inframundo. En la actualidad estas cuevas están cerradas, están tapiadas, porque ya sabes, no faltaba la parejita, pues que se quería meter a esas cuevas, o los niños, ¿verdad? Intrépidos que iban ahí corriendo, o las familias, a ver, vamos a investigar qué hay. Entonces las cerraron, las tapiaron, pero justo ese audiorama de los años 60 tiene este espacio para que la gente se siente en unas bancas ergonómicas, les ponen música, puede ser música clásica, música instrumental, ¿verdad? De diversos géneros, y pueden leer ahí algún libro, entonces así se llama el audiorama, y la verdad es un espacio fantástico que nos recrea ese encuentro con la naturaleza, se escuchan las aves, se perciben los animalitos endémicos de la zona, y la verdad vale mucho la pena. Entonces nosotros generalmente los pasamos ahí esos espacios, subimos por la rampa del castillo, les damos una parte del alcázar y una parte de lo que fue el antiguo colegio militar y los presidentes en este majestuoso lugar. Mira, de haber sabido Que le antes, damos a la otra lámina. aprovechar el lugar. Ah, no, no es cierto. Qué buen comentario, ¿eh? Ahora que lo dices, no es cierto. Antes de pasar a la otra lámina, sí, mira, a mí me encanta, uno de los lugares favoritos que tengo en la Ciudad de México para mí, para visitarlo todo el tiempo, es Chapultepec. Uno de los museos que más visito desde antes de estudiar turismo es el de Chapultepec. Justamente el Alcázar, la vista desde ahí se ve maravillosa, como lo que estamos viendo aquí en la parte superior, que se ve todo el Paseo de la Reforma. La verdad que maravillosa fotografía y maravillosa vista la que se ve desde el castillo de Chapultepec. Y bueno, vamos a continuar. Te cedo el espacio. No me quería quedar con el comentario. Entonces, adelante. Ya está. Sí, no te preocupes, Fer, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, y vamos a encontrar, pues ya estábamos avanzando sobre Chapultepec, la siguiente lámina, por favor. Y vamos a encontrar ahí. Es que yo sigo viendo Chapultepec, ¿no? Ahí está, ciudad universitaria, ¿no? Como les decía, mm, casi en todos los tours con turismo receptivo, es decir, con turismo extranjero, vemos Ciudad Universitaria. Por eso es que también nuestro Instituto Político Nacional se sube a esos días de nuestros colegas turoperadores de agencia. Y bueno, hablando específicamente de esta máxima casa de estudios, pues también tenemos un recorrido donde conocemos la historia de cómo se construye Ciudad Universitaria sobre ese mal país, es decir, este pedregal que vemos de piedra basáltica, producto de la erupción del volcán Xitle. Cómo vemos todo este diseño de murales que enaltecen a esta casa. Por ejemplo, superior derecho, diseño de esta representación de murales. También está Juan O'Gorman, que decora hermosamente la biblioteca central. Por supuesto, el maestro David Alfaro Siqueiros con la escultopintura, donde está la Felicidad al Pueblo. Entonces ve todo este bagaje de grandes pintores en el estadio universitario, pues ahí está plasmado en
mural del maestro Diego Rivera. Entonces, pues la verdad vale mucho la pena. Generalmente nuestros recorridos cuando son cultural, pues duran alrededor de 3 horas, porque sabemos que pedagógicamente eh, no tiene que ser más cantidad de ese tiempo, porque ya después estamos que ya tengo hambre, que ya me cansé, ¿verdad? Entonces sí los vamos haciendo de esa manera que sean disfrutables, que aprendamos y que además nos deje algo para una segunda parte, porque siempre es importante pues volver a ese recinto, porque como te decía, a veces lo renuevan, le cambian la museografía, le añaden espacios y la verdad es increíble volver a descubrir ese espacio después de un tiempo de ya haber ido. Si gustas, vamos continuando ya hasta la siguiente Si quieres, diapositiva. continuamos con el otro, Fer. Si gustas, vamos continuando. Sí, gracias. Bueno, después de ahí de Ciudad Universitaria también tenemos rutas cercanas a este espacio que es San Ángel. San Ángel va a ser uno de los antiguos pueblos que vamos a tener también en la ciudad y va a estar muy cercano, les digo, a esta ciudad universitaria. Ahí vamos a poder hablar de lo que va a ser los conventos. Tenemos una zona de un convento carmelita, que es el antiguo convento del Carmen, que ahora es un museo. Vemos la historia de su templo, del convento. Está también el convento de San Jacinto, que es del siglo XVI. Y vamos a encontrar también varias casonas. Ahí recorremos las calles, las casonas, les contamos leyendas, hablamos de su arquitectura y uno de los recintos que en particular a mí me gusta mucho es el Centro Cultural Isidro Fabela, mejor conocido como la Casa del Risco, porque tiene en su acervo objetos del virreinato. Tiene también esta famosa fuente que ven en la parte inferior izquierda, que lleva por nombre el Risco. Entonces, esas pedacerías de porcelana que quedaban precisamente de las colecciones, pues de las vajillas de estas familias adineradas del virreinato, pues ahí van a estar precisamente colocadas en lo que va a ser esta fuente y así lleva el nombre, la Fuente del Risco, y es ahora un centro cultural. Entonces, pues conocer estos lugares, les digo, muchas veces uno pasa por ahí y no los observa, a lo mejor vamos al estadio de fútbol de CEU, pero está muy cercano ahí para conocer este espacio. Y los sábados hay un famoso tianguis que le llaman el Bazar del Sábado, donde ahí pues distintos artistas, artesanos van y venden sus productos ahí en ese bazar del sábado, entonces vale mucho la pena. ¿Sí? Y generalmente con turismo receptivo a veces visitamos estos lugares, visitamos Coyoacán en la Casa Azul, ¿no? Entonces digo, pues lo podemos manejar ahora sí que un traje a la medida, dependiendo de lo que nuestros clientes pidan, y puede ser en diversos idiomas, en inglés, en español, puede ser enfocado a niños de escuela, como les decía, personas de tercera edad, o si tienen algún familiar, amigo en sus agencias manejan también otros idiomas, pues lo podemos conseguir y realizar con mucho gusto. Sí. Adelante, Fer, si gustas la otra. Ah, pues otro lugar muy cercano ahí va a ser Chimalistac. Chimalistac es un espacio que no todo el mundo conoce, que es el lugar de escudos blancos, donde vamos a encontrar también algunas casonas, plazas. Todavía, Fer, el único río natural que tenemos en nuestra ciudad pasa debajo de la calle del río, de una serie de puentecitos de piedra que hay ahí. Todavía se puede encontrar ese río en la parte baja. Hay una capilla que se llama la Capilla del Silencio o la Bóveda de los Secretos, porque, ¿qué crees? Que la orden carmelita, ellos tenían, así como las otras órdenes tenían votos de obediencia, pobreza y castidad, la orden carmelita hacía el voto del silencio. Entonces no podían estar hablando así como ahorita estamos hablando nosotros, digamos, fuerte o elevada, ¿no? Sino que a través de esa bóveda había unos orificios que de manera elíptica transmitían o llevaban la comunicación. Entonces, uno de los carmelitas estaba de un lado del orificio de la capilla y el otro del otro lado, uno hablando y el otro escuchando. Y así era la manera
cómo se comunicaban, ¿sí? Entonces vamos a poder apreciar esa famosa bóveda de los secretos. También está un templo antiguo, que es el de San Sebastián Mártir del siglo XVI, que tiene una arquitectura también muy bonita. Y en la parte inferior izquierda, este diseño de fotografía que tú ves era donde estaba el antiguo restaurar la bombilla, donde ahí pues es enalteciendo a este personaje y bueno, pues es uno de los espacios que también vale la pena conocer. Y te digo, pues las grandes ciudades, los grandes lugares, todos estos espacios culturales, pues lo mejor es irlos conociendo caminando, ¿no? Para poder disfrutarlos, para poder ver esa arquitectura, ese acervo, esa historia. Así es, Fer. Si gustas la siguiente. Tenemos, pues, por supuesto, Coyoacán, ¿verdad? Con sus famosos helados de Coyoacán, los churros, el café. Ahí tenemos su tradicional kiosco, que es de los que tenemos todavía de manera que se trajeron en el Porfiriato, es de los que todavía se conservan de manera original. La famosa Casa Azul, ¿verdad? De Frida Kahlo. Acuérdense que para visitar la Casa Azul lo tenemos que hacer con mucho tiempo de anticipación las reservas, porque solamente se puede hacer ahora las reservaciones de boletos por la plataforma del museo. Antes había una taquilla, tú llegabas y ahí mismo comprabas tus boletos, pero desde antes, mucho antes de pandemia, ya empezaron a hacerlo de manera digital y ahora no hay manera de poder entrar si no reservas o compras tus boletos a través de esa plataforma, ¿sí? Y en la parte baja, en la imagen amarilla que ven, esa es la casa de, bueno, le llaman la casa de Hernán Cortés, pero Hernán Cortés no vivió en el siglo XVIII, ¿verdad? Vivió en el siglo XVI, entonces la casona es del siglo XVIII, el predio, el solar, sí correspondería al siglo XVI, ¿sí? Y ya cuando vamos a esta zona, pues les hablamos de ese Cuyoacán prehispánico, de ese Coyoacán cuando llegan los españoles, qué pasó con la esposa de Hernán Cortés, ¿no? La casa de Malintzin Marina. Entonces sí hay gran cantidad de rutas hacia esta zona, no solo para disfrutar ese tradicional Coyoacán, sino también para disfrutar de sus museos como el Museo Nacional de Culturas Populares y el Anahuacalli, ¿sí? ¿Te gustas la otra, Fer? Ahí, por supuesto, ir hacia el sur de nuestra ciudad, pues tenemos que ir a Xochimilco, ¿verdad? En este lugar vamos a encontrar que se va a hacer una visita tradicional, por supuesto, a algunos de sus 10 embarcaderos. También tiene un convento, uno de los más antiguos de nuestra ciudad, que va a ser el convento de San Bernardino de Siena, que se construye hacia 1590. Y vamos a tener también Xochimilco. Fíjense que yo mi tesis de la licenciatura fue sobre las fiestas religiosas de Xochimilco. Entonces, Xochimilco tiene más de 314 fiestas y una de las más importantes va a ser la que le dedican a Niño Pa, es decir, al Niño Padre, a este Niño Dios, donde precisamente en abril le hacen fiesta, en diciembre le hacen también la celebración y hay una connotación ahí muy similar a lo que sería el nacimiento de Huitzilopochtli, que también va a coincidir con el nacimiento del niño Jesús. Entonces vale la pena no nada más ir a pasear en las trajineras, sino conocer ese acervo maravilloso de Xochimilco. Y bueno, pues en la zona oriente vamos a tener Iztapalapa, ahí es donde se hacía el encendido del fuego nuevo. También fíjense que el joven que representa en esta pasión de Cristo, que sabemos que ahí se hace año con año en Semana Santa, va a ese cerro que ustedes ven, que le conocemos como el Cerro de la Estrella o el Cerro del Huizachtepet, para de ahí encontrar su huizache, que es un arbusto. Él mismo confecciona su corona de espinas, que es la que lleva en toda esta parte de la procesión. Entonces, por eso en época prehispánica, vean del lado izquierdo, hay un basamento en la parte superior del cerro y ahí era el cerro del Huizache, el Huizach Tepet, ¿sí? Y como hay esta connotación con la celebración de Semana Santa en la actualidad. Y el siguiente, Fer, si gustas, por favor. Vamos a encontrar que está también la zona lacustre o lo que era esta parte de Iztacalco, que ya lamentablemente desde los años de 1928 se anegan, se cierran toda esta parte de los canales,
pero nos gusta ir, hemos llevado a grupos a esta zona, les hablamos de la historia, les hablábamos de cómo era el canal de la Viga, el canal de Santa Anita, que un barquito de vapor surcó esos canales y que, bueno, pues lamentablemente ya no existe, pero también conocemos algunas de sus calles, de sus templos, todo este acervo histórico y a través también apoyados de fotografías, como lo vemos en este momento. La que sigue, si gustas. Bueno, pues nosotros, como les digo, también hacemos esta parte de recorridos temáticos caracterizados. Muy prontamente vamos a tener para la celebración del Día del Padre un Chupitur, que es un recorrido caracterizado de cantinas, ¿no? Yo les digo borrachos pero ocultos, ¿no? Para saber dónde están tomando, qué están tomando. Ese recorrido va con dos personajes caracterizados, uno es un luchador y otro es un cantinflas, y también en alianza con otros colegas que realizan recorridos a los estados, pues vamos a realizar un viaje 27 y 28 de junio al estado de Hidalgo. Ahorita que hace mucho calorcito, pues vamos a ir a las aguas termales en el balneario de Tlacotlapilco, vamos a hacer un temazcal, vamos a conocer a Izmiquilpan en la parte cultural, y les decía que estamos trabajando con el Instituto Politécnico Nacional, con el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. El día miércoles vamos a tener un recorrido caracterizado gratuito para todos, donde vamos a empezar desde una de las tradicionales cafeterías de ahí de la zona de Zacatenco. Peatonalmente nos va a hablar el ingeniero Lázaro Cárdenas del Río, representado por uno de los colegas guías, y nos va a hablar de esa historia, de ese acervo del lugar, para que ustedes conozcan la interesante historia del Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Y la que sigue, si gustas, Fer. Ahí está lo que les decíamos, que trabajamos desde el 2019 en alianza con el Capital Bus. Nosotros trabajamos sus recorridos caracterizados, y para quien le interese, también los días miércoles hacemos recorridos en línea de manera virtual a través del Zoom para conocer distintas temáticas. Ahí podemos hablar desde biografías de personajes, del cine, de la historia, del baile, del rock, de todo lo que ustedes quieran. Y este viernes, por ejemplo, va a ser en viernes esta semana, no el miércoles, voy a hablar de las zonas arqueológicas de la Ciudad de México, que no son tan conocidas, y algunas que vamos a encontrar en los alrededores, como Chimalhuacán, por ejemplo, para que, pues, si gustan anotarse. Ese es a donativo voluntario, no tiene así un costo fijo, porque lo empezamos en pandemia y bueno, lo hemos seguido trabajando, ¿sí? Y bueno, pues creo que eso sería, a ver, Fer, la otra, ya no me acuerdo qué más les puse. Pues sí, ahí están mis generales, por si necesitan contactarnos. Somos Operadora Turística Quetzali, soy Cintia Nayelis Camillacano, directora de la misma, y bueno, pues ahí están nuestros datos, Fer. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por la participación en este programa de Viaje en Viaje, que en esta ocasión un poco diferente, un poco disruptivo, cambiando la temática de cómo se hace la presentación, pero de igual forma muy enriquecedor para que ustedes conozcan la Ciudad de México. Si bien es cierto, la Ciudad de México cuenta con diferentes rutas, diferentes visitas y da para más de una semana, entonces acompáñenos, visiten la Ciudad de México, conozcan más al respecto y contraten directamente con la maestra Nayeli de la operadora turística Quetzali. Si gusta dejarnos algunos comentarios adicionales, maestra Nayeli, ya para ir cerrando. Sí, pues muchas gracias, Fer. Me encanta siempre participar contigo porque me encanta esa chispa, esa energía que tienes, y bueno, pues que los técnicos hacemos bien las cosas. Ahí están los ejemplos, somos gente chambeadora, comprometida, que nos gusta pues promover, en nuestro caso, el turismo, ¿no? Por eso me encanta el nombre de tu empresa, porque justo hacemos eso, hacemos haciendo el turismo, ¿verdad? Y pues lo que necesiten, estoy a la orden. Mi Facebook personal es Cintia Nayelis Camillacano, está también el de Operadora Turística Quetzali. En Instagram me encuentran como
como Sileyan, está también el correo electrónico, operadora turística Quetzali, operadora turística quetzali@gmail.com. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, apoyo, estamos ahí, pues a la orden, y muchas gracias por la invitación, como siempre, Fer, y pues lo que necesiten, ahí estamos. Nuevamente agradecerle, maestra Nayeli, por acompañarnos y agradecerle al público que nos está viendo a través de la transmisión en vivo, a través de Facebook, Haciendo del Turismo Oficial, y a través del canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ya que ahí les va a estar llegando la información constante de todos los programas que tenemos. En esta ocasión, lunes a las 11 de la mañana, el programa de Viaje en Viaje para ti, para que conozcas a las empresas con quienes contratar servicios turísticos. En esta ocasión hemos terminado el día de hoy. Acompáñanos el próximo lunes a conocer más acerca del turismo y los diferentes prestadores de servicios turísticos. Y no te olvides que hoy y siempre sigamos haciendo del turismo. Nos vemos en la próxima.